Muy buenas tardes a todos. Por favor, me pueden confirmar si me escuchan y ven mi pantalla. Daremos inicio en breve. Pues gracias por confirmar. A todos bienvenidos. Una vez más con ustedes, Nicolás Iglio, director de G-Trade Academy. Para los que no me conocen, ya con un poco más de 5 años en lo que son los mercados financieros. Y hace un año y medio que he decidido iniciar lo que es este proyecto de academia. ¿Cuál es mi objetivo principal? Pues a todas estas personas que están iniciando en el mundo del trading, al igual que yo, les apasiona, pues dar un mensaje y una educación eh, de primera mano y que sea realista, no lo que normalmente tendemos a ver en redes, que engañan mucho sobre esta bonita profesión. Es muy buena, se puede vivir de esto, se puede ganar mucho dinero, pero quieren engañar con el que es fácil, gana dinero un poco por momento, rápidamente, y es algo que es totalmente mentira. A medida que más tiempo tenga en el trading, pues más me dará la razón. ¿Es algo imposible? No, pero necesita preparación, esfuerzo y sobre todo mucha práctica para poder vivir de esto. Algo que no es ajeno a cualquier otra profesión. No existe un médico se volvió experto en su materia. Pues esto no es la excepción. Igual debemos tener eso claro. Si nos gusta, sea para vivir de esto, sea nuestra principal actividad o sea como un extra, porque también podemos solo, yo tengo muchos alumnos que ellos se dedican a otras cosas y el trading para ellos es una forma de rentabilizar sus ahorros y nada más que eso. Igual siguen con su actividad principal sea una o sea la otra, debemos tener claro de qué va el trading. No sé si aquí hay personas que se están iniciando y mi objetivo es darle un mensaje realista para que entiendan realmente lo que es esto y si les gusta, pues bienvenido a este maravilloso mundo y si no es lo que están esperando, porque veía, a veces me contactan, es que quiero iniciar y me dijeron que en un curso de día ya me volví, en 2 días me volví a trader. Por supuesto que te están engañando, porque esto no es tan rápido. Entonces, dando ese pequeño consejo que quería eh, mencionarle, porque me preocupa mucho el tema de las redes, cómo hay ahorita tanto, digamos, engaños en este tema. Quería dar ese pequeño consejo, ese pequeño mensaje, y con eso hoy quiero compartir con ustedes una estrategia, llamamos Fórmula GT, G3 Academy en otra academia, y es una estrategia que a base de rompimientos más Fibonacci nos ha podido dar muy buenas rentabilidades, tanto a mí como a los chicos que están conmigo. ¿Y de qué va esto? Algo muy sencillo, pero que la práctica es la que vas a aprender a identificar. ¿Ya que voy con esto? ¿Por qué necesitamos una estrategia para poder hacer un buen trading? Porque por más que entendamos mucho de rompimiento, que sepamos mucho de Fibonacci o de cruce de EMA o de divergencia o lo que sean las herramientas que ustedes usan para hacer trading, si no tenemos un esquema, si no tenemos la forma en el cual nos da a nosotros la entrada, no sabemos cuándo salir, no tenemos objetivo y sobre todo no tenemos una gestión de riesgo, pues estamos improvisando. Entramos por emoción, entramos porque creíamos que era el momento, porque vi que otro entró y no tenemos claro qué hacer en ciertos momentos. Es cierto que el trading hay un rol emocional muy importante y creo que la forma, o la única forma, si soy sincero con ustedes, que quitamos esa parte emocional es cuando estamos haciendo algo que ya sabemos qué hacer en cada situación. ¿Qué hacer? ¿Cuándo entrar? ¿Cuándo salir? Es decir, si yo tengo parametrizado, yo entro
cuando me pase, un ejemplo, el rompimiento y me indiquen un punto del Fibonacci. Eso técnicamente me hace entrar al mercado y un rechazo de él. ¿Y qué hago para salir del mercado? Cuando me toque un stop, porque lo debo tener, o cuando tenga X número máximo de porcentaje en pérdida, también debo salir. Entonces, si yo tengo eso parametrizado, no cabe la improvisación. Yo tengo mi esquema, lo respeto y lo cumplo, y cuando esté pasando X situación, pues yo no tomo decisiones por una emoción, tomo decisiones por lo que yo ya tengo escrito. Un caso como ven que pasa, esto pasa en los equipos de fútbol, de básquet, ellos juegan algo, no improvisan, no es que con cada equipo que venga vamos a ver cómo no. Ellos van con una estrategia. Si viene por la banda, nosotros hacemos esto. Si cruza por acá, nosotros hacemos esto. Si hace esto, cortamos así. Al mejor jugador de ellos lo cubrimos entre dos, haciéndole zona. Y eso va parametrizado. Ganes o pierdes el juego, vas con un esquema. Y los grandes equipos que vemos tienden a ser, porque repiten el esquema, lo hacen tan mecánico que les funciona muy bien. No existe un equipo que arranque y el día uno ya es campeón, por más que gastó millones de euros para comprar a los mejores jugadores en cada posición, hasta que no tienen una estrategia, no llegan a nada. Y lo mismo pasa en el trading. Si no tenemos qué hacer en cada situación, pues lo más normal es que no nos termine dando resultados. ¿Ok? Entonces, ¿de qué va la estrategia? La estrategia, lo primero que debemos ver, hacemos unos casos prácticos, para que puedan testear lo que ya tienen MetaTrader y hacen trading, pueden hacer el testeo y verán que tiene un porcentaje de acierto bastante grande. ¿Qué es lo primero que nosotros buscamos? Lo primero que nosotros buscamos son los rompimientos o en el caso de la continuación de la tendencia. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros tenemos una opción, es si el mercado está alcista, pues cada vez que llegue a su zona, pues estas son nuestras zonas de compra. ¿A dónde qué va unido al Fibonacci? Hay un impulso, el retroceso, un nivel, junto con este canal de tendencia, me da una entrada y me da un profit a donde me da la extensión. Me voy a un retroceso, me da un profit a donde va la extensión. Y por caso contrario, cuando hay el rompimiento, pues espero el retest, que seguramente si medimos de aquí a aquí, nos va a dar, nos debe coincidir el rompimiento con algún punto importante de Fibonacci y vamos hacia la expansión, que es nuestro objetivo. ¿Cuáles son nuestros principales objetivos? Este movimiento a donde llega el 127 del Fibonacci, este movimiento hasta el Fibonacci. Eso es lo que debemos buscar. La tendencia bajista, exactamente lo mismo. Vamos vendiendo cada vez que continúe la tendencia y cuando rompa, cuando rompa a la alza, pues empezamos a buscar casos. Un impulso, retroceso Fibonacci, buscamos ese nuevo objetivo. ¿Qué pasa? El mercado no siempre está claramente en tendencia alcista o en tendencia bajista. A veces nos encontramos un mercado sin tendencia, que está lateral. Por allí no podemos usar Fibonacci porque no hay tendencia y debemos esperar la ruptura. Cuando ustedes ven esto, pues una ruptura viene a retestear y allí tenemos un nuevo objetivo. Y aquí ya sí sale el Fibonacci, porque tenemos extensión, retroceso, algunos de los puntos de Fibonacci y hay un objetivo en ese espacio. Caso contrario, acá a la baja, como lo ven acá, ¿no? Ahora, vamos a borrar esto. Cuando vemos, borramos. Ok, vemos casos, ¿cuáles son los puntos? Esos que vimos allí en esa gráfica, pues los podemos ver acá en cuáles son esos parámetros, tanto del retroceso, ¿ok? Como de la expansión.
diferencia entre retroceso y expansión. Pues retroceso, una vez, si esto lo unimos acá, ¿sí? Disculpan, si esto vemos esto con una línea, el primer movimiento es el que hace la ruptura, ¿ok? Medimos con el Fibonacci esta tendencia está a la baja, ¿ok? ¿Para qué sirve el retroceso? Para cada vez que hay un impulso, el impulso hacia donde está la dirección del mercado. En este caso, al ver que hay un nuevo bajo, la dirección es bajista. Entonces, este es el impulso, el retroceso es este, y va a alguno de los puntos válidos del retroceso. En este caso, al 61, y cuando hablamos de expansión, es a dónde puede ir ese próximo impulso. Y estos son los puntos, como mínimo 100, 127, 200, 261. Aquí vemos, primer impulso, un retroceso y va al 127. Entre 100 y 127 siempre es un profit muy, muy, muy común a que vaya. A ver si le puedo cambiar el color a esto, que no nos hace notar mucho. Pues bueno. Ok, continuamos. Era una pequeña introducción que quería hacerles llegar. Con ello, vámonos a algunos ejemplos. Vamos al MetaTrader y eso que vimos en teoría, podemos ir viendo cómo se aplica. Busquemos la que sea. Fíjense cómo a veces el mercado, a lo que les hago referencia, el mercado tiene zona, este es un mercado lateral, aquí, o vuelve acá, o sube y a un nuevo paso, un nuevo, buscará una nueva resistencia más arriba. Cuando vemos esto, pues, si bajamos la temporalidad, un segundo, cuando bajamos la temporalidad, es el rompimiento. Unimos los dos puntos. A mí lo que me va a confirmar si esto cambia de tendencia es este primer rompimiento. A ver, este. Ya lo ha hecho. Y este rompimiento a mí me dará la posibilidad lo que me dice es que hubo rechazo en la zona, espero el primer rompimiento. ¿Por qué esperamos el primer rompimiento? Porque ella puede rechazar en la zona, pero sin embargo, esta línea de tendencia, fíjense que volvió a subir y volvió a rechazar y me confirmó, pero pudo perfectamente volver a impulsarse de la línea y seguir subiendo. Ese primer rompimiento en una temporalidad menor de lo que estamos viendo, es decir, yo estoy viendo en 4 horas, donde me dice, hay un posible rechazo, porque en el pasado lo ha hecho, ¿ok? Aquí en el pasado, cuando llegue acá, sube y vamos a ver el ejemplo en ambos casos y fíjense cómo se da perfectamente. El pasado, en esta zona de probabilidad, cuando yo uno estos últimos puntos, vemos un rompimiento. El rompimiento va hacia esa próxima zona, o lo que sería igual, lo medimos con una expansión de Fibonacci y va a alguno de los niveles de Fibonacci. En la lámina, ¿cuáles fueron los posibles niveles? 127, nos tocó 161, 261, fíjense que fue justo el rechazo y es allí donde reversa el, 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 la tendencia, ahí es donde cambia. Ya con este rompimiento, ¿qué debo hacer yo ahora? Esperar un retroceso, si no logra hacer un alto anterior, mido con la expansión del Fibonacci a dónde es ese nivel. Puede ir al 127, puede ir al 200 o puede volver a esta zona. Ya eso me lo dará
luego que haga un retroceso. Podemos ir viendo algún ejemplo, algún otro ejemplo en el pasado, ¿ok? Algún otro ejemplo en el pasado y lo vamos a volver a ver. Cuando vemos acá, pues fíjense que de aquí a aquí pasa lo mismo. ¿Cómo sabemos nosotros si al llegar en esta zona de alta probabilidad vuelve arriba o al contrario seguirá bajando? Pues eso nos lo dice el rompimiento en una temporalidad menor. Cuando hacemos esto, pues fíjense, lo mismo. Cuando hacemos esto, miren lo que pasa. Una vez que me hace el rompimiento, un bajo y allí va hacia arriba. ¿Cuál es la importancia del rompimiento? Que si bien ustedes están viendo un par que viene totalmente a la baja, esta zona ya les hace saber que muy probablemente cambie de tendencia, pero sigue siendo este canal el que te está dando la tendencia, ¿ok? Si ya no rompe acá, pues las probabilidades de que siga bajando es lo más ideal. No se vende ni se compra, no se vende justo cuando toca el soporte. Esto es un error clásico. No se compra justo aquí. Si nosotros vemos este choque, se compra es acá, donde rompe esa próxima zona, ¿ok? Eso es lo que nos va a hacer mejorar la probabilidad de acierto. Y por último, ya tengo, ¿vale? ¿Qué es lo que yo necesito? Primer lugar, rompimiento. Segundo lugar, el Fibonacci para saber a qué zona puede ir. Esto es para poner el TP. Este me da la entrada cuando entro. Y lo más importante que no podemos dejar afuera es la gestión de riesgo. Esto no tiene ningún sentido si no sabemos gestionar el riesgo. ¿Y por qué? Porque nosotros podemos tener un 95% de acierto. Está bien, tienes un acierto increíble. Pero cuando ganas $10. Y en una que perdiste, que no pusiste stop, perdiste 150. Pues da igual que tu porcentaje de acierto sea tan alto. Se te va a ir toda la ganancia porque en una no gestionaste el riesgo, no pusiste stop. O por ejemplo, en esa era la que creía que no podía fallar, en vez de operar a 0.10, que es lo que normalmente operas, según el tamaño de tu cuenta, pues lo hiciste a dos lotes, porque esa era la que no podía fallar. Y esa fue la que fallaste. Entonces, da igual el porcentaje si la gestión de riesgo no es buena. A esto, pues les comento, esta es una estrategia, si la hacen en una hora, usando un riesgo-beneficio 3-1, pues ustedes con que tengan un 50% de acierto, pues saquen los números y van a dar. Hacemos 10 operaciones, acertamos la mitad, es decir, 5, que perdemos $10, cada uno 10 euros, 50 euros, de las otras 5, 30 euros cada uno, son 105. Ojo, digo este número para que sea un número totalmente redondo. Si su cuenta es más o es menos, pues esto se hará diferente. Si su cuenta es de $500, pues será totalmente diferente. El 1% de riesgo es lo que yo recomiendo a lo mucho tener por operación, pues estamos hablando de $5. Entonces sería arriesgar $5 o euros, en el caso, porque sé que también nos acompaña personas en Latinoamérica, entonces, o $5 de riesgo máximo o para buscar 15. Este número, pues, solo para que sea un número totalmente redondo. Entonces, ya esto, estamos hablando de un 50% de acierto y resulta que una persona con una buena gestión de riesgo, teniendo 50% de acierto, le gana al mercado y he visto muchas personas y seguramente alguno de ustedes conocerá alguno que tiene 95% de acierto. ¿Y cuánto ha incrementado tu cuenta en los últimos meses? No, es que
Hubo una que no quise poner stop porque yo sabía que se iba a devolver y me comió lo que había ganado los últimos 3 meses. Entonces, da igual el porcentaje si no sabemos cuidar el riesgo. El trading siempre, lo he dicho y cada vez estoy más seguro de esto, la principal tarea del trading no es ganar dinero. Lo primero que tienen que aprender es a cómo conservar. A partir de allí vendrá de a poco las rentabilidades. ¿Ok? Mucho cuidado con eso. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Algo que aclarar para continuar haciendo algunos ejemplos? Nos comenta Nicolás, podemos tomar de ejemplo Outgem, que parece que está haciendo lo que explicas. Pues claro que sí, vamos a ver ese ejemplo y continuamos con la pregunta. La pregunta la hacemos sobre el Outgem. También me preguntarán, porque es algo que me pregunto muy común, ¿en qué puedo hacer esta estrategia? ¿En qué activo se puede hacer? Eso se puede hacer en lo que quieran. ¿Qué pasa? Siempre tienen que tomar en cuenta, y eso es lo que tienen que tener cuidado. Si yo, depende del tamaño de mi cuenta, y yo quiero hacer un activo que son muy volátiles y que los stop por naturaleza no se pueden poner tan pequeños, un ejemplo, un petróleo, que me diga, yo voy a hacer petróleo, voy a poner el stop a 10 pips, pues te va a tocar 200 stop. Es que es muy complicado. El petróleo tiene unos stop muy lejos. Si tu cuenta es pequeña, de $500, pues es complicado meter al stop, porque te lo deja a 100, a 80 pips, son $8, ¿ok? Está un poco por arriba de ese 1%. Lo puedes hacer mientras que esté a esa cantidad de puntos. Pero donde ustedes vean, es que me Audien era, ¿no? Sí. Es que dejó una mecha de rechazo de 200 pips, pues es complicado que tú puedas verlo, ¿no? Pues fíjate lo que nos comenta nuestro compañero y sí, casi ya hace lo que venimos haciendo en referencia. ¿Qué pasa acá? Miren, de abajo arriba hizo un alto, aquí hubo la ruptura, miren, dio totalmente el movimiento. Cuando lo vemos aquí, que es lo primero que tengo que usar, uso Fibonacci, primero marco el movimiento. Una vez que lo tiene, mi entrada es acá, cuando rompe, confirmo, hubo el rechazo en el 78, pero entro en el rompimiento que me confirma que esto no va a continuar bajando, porque ella fácilmente pudo haber hecho esto. Esto nos lo confirma que cambia. Y es la expansión quien nos dice a dónde puede llegar. Y vemos la expansión, que ya va al 200, pero fíjense que no tocó el 261. Y fíjense la importancia, y les voy a explicar por qué la importancia de esperar el rompimiento. Cuando nosotros vemos, unimos estos puntos, miren que aquí hizo el rompimiento, justo lo que nos comenta el compañero, ya recuerdo su nombre, lo que nos comenta, ¿quién fue? Nicolás, bueno, tocayo, se llama igual, es esto precisamente. Ella fue, hizo movimiento, no puedo vender acá porque no sabemos si choca y vuelve, pero acá sí me hace el movimiento. Aquí sí me da, en una hora, me da oportunidad porque me rompe y viene y regresa. Hace la vela envolvente y a partir de allí, pues yo aquí pudiera tener una entrada con un stop acá. ¿Ok? Medimos, ¿qué pasa? Aún no conocemos
¿Podemos entrar acá? Sí, pero aún no sabemos el profit porque tendríamos que esperar dónde termina el primer impulso para medir con Fibonacci a dónde puede ir y a partir de ahí proyectar la entrada. Pero con este rompimiento ya hay una entrada. ¿Cómo haríamos para saber ahorita las posibles entradas? Pues hasta ahora, como no tenemos la proyección, pero sí tenemos de todo el impulso, pues mínimo ese primer impulso irá al 78. ¿Ok? Ah, pero es que ya no entré acá, ya no puedo entrar. Sí, o esperas un nuevo retroceso, si no supera el alto anterior, te vuelve a dar entrada, o por consiguiente, que ya rompa esta nueva etapa y entrarás por acá. Cuando ya te haga primer impulso, retroceso, pues se darán cuenta que cuando hace un impulso y hace un retroceso, al unir esos dos puntos, es allí donde se formó imaginariamente que ese sea el movimiento. Allí ya se formó esa tendencia bajista. ¿Qué tenemos que hacer? Cada vez que vuelvo acá, vuelvo a vender, vuelvo a vender, vuelvo a vender y sigo la tendencia. ¿Hasta cuándo? Hasta que rompa, se monte arriba y ahora vamos para arriba. Siempre que debemos recordar 3-1. ¿Ok? 3-1 como mínimo. Ah, que es que me da 4-1, mucho mejor. Ah, que la proyección me da 5-1, mucho mejor. ¿Ok? Esta, entre más alta sea, pues menos nos debemos preocupar por, la tasa de acierto. ¿Ok? Ahora, cuando tenemos mucho riesgo, entre más riesgo tenemos, pues debemos ser mucho más certeros. Entonces, ¿qué pasa? Habrá personas, no, pero es que yo conozco un trader que arriesga, trabaja 1-1. Pues su tasa de efectividad tiene que ser muy alta. Si tiene mucha experiencia, pues por supuesto que es posible tener ese tipo de estrategia y ganar el mercado. Pero no me vas a decir que cuando estás iniciando en el trading eso es fácil, porque nuestra tasa de acierto va mejorando con el tiempo que hacemos trading. No podemos ver un trader que inició y a los 2 meses tiene una tasa de acierto de 95. Claro, sí la vemos, pero es porque ponen los stop a 300 pips. ¿No? Ganan mucho, pero cuando pierden, vuelan demasiada parte de su cuenta que por supuesto no terminan de ser rentable. Ojo, siempre pensar pequeñas pérdidas y maxificar las ganancias lo más que podamos. Eso es lo que da los. Veamos si hay algunas preguntas. Veamos. Sí, hay unas preguntas, las vamos respondiendo. Me pregunta, Nicola, ¿hacer resolver Fibonacci no siempre es el pulpa a la línea de tendencia, como en el ejemplo que hiciste? ¿Cuál es el criterio de las líneas de mercado hacia atrás para que esa línea de tendencia que han marcado pueda modificarse más tarde según avance el mercado? Está algo larga la pregunta. Me preguntas, ¿el retroceso Fibonacci no siempre es el pulpa a la línea de tendencia, como el ejemplo anterior? ¿Cuál es el criterio de las líneas de tendencia? Es muy fácil leer el mercado hacia atrás, pero esa línea de tendencia que al mercado puede modificarse más tarde según avance el mercado. Entramos a ver la cerrada, el rompimiento. Pues mira, hay dos formas de leerlo y también va muy de la mano, depende del riesgo que tú quieras tomar. ¿A qué me refiero con esto? Existen dos formas de entrar al mercado o con el rompimiento, justo cuando rompe, con un stop acá, o esperando el primer impulso y cuando venga el retest, pues entro acá. ¿Por qué? Porque ya me hizo un nuevo bajo. Y el nuevo bajo me está terminando de confirmar esa entrada. ¿Qué pasa? Nosotros debemos buscar confluencia. A veces verás el rompimiento y no coincide con un punto de Fibonacci. Es decir, tiene el rompimiento, más no tiene el parámetro del Fibonacci. Pues en criterio hay un poco menos probabilidad de que se den entrada porque no cumplió con los dos. Hay veces que dará un punto de Fibonacci, pero no da exacto la entrada de la rompimiento y a veces tienes ambos.
Pues por supuesto, si tienes ambos, aumenta la probabilidad, aunque solo pase uno. Si nosotros vemos este ejemplo, vamos a buscar ejemplos de lo que te estoy diciendo, y veremos que en algunos los da. Nosotros tenemos acá un rompimiento, vemos, si buscamos el Fibonacci, vemos que en este rompimiento, fíjate, el primer impulso que es este, tocó el 23 y continuó. Pero donde rompió no vino a tocarlo nunca, porque a veces no vuelve a tocarlo. Él rompió y se fue y no volvió. Entonces, pudiste haber entrado aquí y te salió. Pudiste haber quedado a esperar un retroceso y un toque de la línea que consiguiera con este 61 y nunca se dio. ¿Ok? A veces se dan los dos, a veces se te da uno. ¿Qué debemos buscar? Confluencia. Si pasan los dos, pues nuestra probabilidad aumenta. No quiere decir que con solo el rompimiento no se te pueda dar entrada. Esto no es una matemática exacta, que va a pasar exactamente lo mismo siempre. A veces pasarán las dos, a veces pasará uno. Ya tú irás formando criterios y me dirás, es que si no coincide con la dos no entro, pues muy bien. Si consigue, si ya con el rompimiento ya para mí es suficiente, muy bien. O ya con un punto de Fibonacci es suficiente. Para mí, el Fibonacci solo por sí solo no es suficiente. ¿Por qué? Porque si tú ves este primer impulso, ella puede llegar, o hagamos un ejemplo que se note mejor, de todo este impulso, pues ella puede llegar al 23 y continuar subiendo. Puede llegar al 38 y continuar subiendo. Pero si tú entras en el 38, por sí solo, ¿quién te dice que no va a ir al 50? ¿O quién te dice que no va al 51? ¿Qué te dice que no va al 38? ¿Me entiendes? Entonces, no hay forma de medir realmente el Fibonacci por sí solo sin el rompimiento. ¿A qué me refiero con esto? Este mercado sigue bajando, y va al 30, 23, y va al 38, y va al 50. Cuando llega al 61, hace el rompimiento y es allí donde me dice, ahora sí va arriba, porque me hizo el rompimiento y hizo el rechazo en el 61. Por eso que espero el rompimiento, porque nadie me dice que en el 38 hay una vela de rechazo. Ok, hace un pequeño alto y vuelve a 50. Ok, entro en el 50, un pequeño alto y vuelve a 71. Un pequeño alto y el Fibonacci lo que me da son las probabilidades donde puede ir, pero el rompimiento es quien me da la entrada. Desde el principio, rompimiento que te da la entrada. El Fibonacci las posibles zonas que va a llegar tanto en retroceso como en expansión. No sé si te dejo claro con tu pregunta, Nicolás. Y continuamos respondiendo. Nos pregunta Camilo. Oh, fue la que acabamos. Camilo fue la que me preguntó de que siempre debemos esperar el pullback. Y pues a veces se da, a veces no. En criterio, yo depende. Yo depende la zona que se encuentre, por ejemplo, si en el momento que está haciendo el rompimiento el rechazo era en un soporte de mucho tiempo y es muy fuerte, hizo un doble piso muy claro, rompe el cuello, pues no espero el pullback porque ya me ha dado varios elementos ya. Pero si no, pues sí, como que vamos a esperar el retest, el pullback, porque es que no me queda totalmente claro. Es depende también de la situación. Nos pregunta Antonio, ¿cuál es el criterio de la línea? Es muy fácil leer el mercado hacia atrás, pero la línea de tendencia al mercado puede modificarse más adelante. Pues Antonio, esto es probabilidad. No, atrás, por supuesto, es mucho más fácil ver, siempre se da, y a partir de adelante lo que debemos entender es que esto es probable. Hay un rompimiento en un retest, es probable que me vaya me va con éxito la transacción, pero nunca hay un criterio de decir, este es el que siempre es. ¿Qué pasa? Tú tienes que tener una estrategia que la pruebes y veas que funciona en un porcentaje bastante grande, pero no existe una totalmente fiable. Hay probabilidad, un buen rompimiento de que puedas entrar, hay una probabilidad siempre menor que un rompimiento no se cumpla.
pero no hay 100% en ninguna estrategia que exista, ¿no? Nos dice, entramos a vela cerrada en rompimientos, por supuesto. Lo importante es esperar que termine la vela. Si nosotros acá, recuerden que hay una vela llamada martillo, que nosotros podemos estar viendo aquí que está rompiendo y cuando termine la vela, termina así, con un martillo que lo que me está dando es una entrada en venta perfecta. Entonces debemos esperar la entrada. ¿Qué pasa? Y no pasa nada. Esperando el cierre de la entrada, de pronto la vela termina aquí. Se te fue, se te fue. Pero hay que esperar el cierre de vela. ¿Ok? Al menos que estés allí en el monitor y pudiste haber leído en el momento y entraste con un riesgo pequeño y entraste apenas está rompiendo, pero lo ideal siempre es la vela cerrada. Veamos, por ahí creo que hay un par de preguntas más. Otto, felicidades, muy buen webinar. Gracias, Otto. Agradecido de tu presencia. Verónica nos comenta, para una cuenta pequeña, ¿qué conviene aplicar esta fórmula? Verónica, el activo que decidas hacer, pues puede aplicarse donde sea. Lo que sí depende de la cantidad de PIB, lo que yo te digo, de que entres o no en X par o X activo, depende de la suma entre los PIB de riesgo y el lotaje que tengas. Es decir, si tú estás entrando ahorita en una transacción y cuando ves este rechazo, digamos un ejemplo, voy a entrar y la distancia que hay del stop son 30 pip por 0.01, esos son 3 euros. Si los 3 euros está dentro del 1%, tú lo puedes operar. ¿Qué pasa? El stop nunca es el mismo. Hay un error bastante común, es que te dicen, el stop siempre ponlo a 10 pips, a 15 pips, a 20 pips. Tú no puedes poner un stop igual, porque si el rechazo de una vela está a 50 pips, pues arriba de ese rechazo tiene que ir el stop. Y son 50 pips de stop. Tu cuenta no puede tener 5 o 50 pips de stop, eso no puede entrar. Busca otra que sí esté en tu, y a veces varía. A veces podemos ver un oro que te hace un rechazo en 40 pips, pues pongo mi stop a 40 pips y a veces te hace un rechazo de 140 pips. No sé, ¿qué puede, si en la oportunidad que me lo dé a 30 pips puedo entrar, la oportunidad que me lo dé a 140 y la de cantidad de los pips de riesgo se pasa de tu 1% a los 2%, pues no puedes entrar en ese momento. O no deberías hacerlo porque ahí es donde está el secreto del plan. No tenerlo escrito, tengo un plan, 3 de riesgo, uno de riesgo, 3 voy a buscar de objetivo, máximo 1% de riesgo para buscar 3 4%, no entro cuando no hay rompimiento, no, tienes algo muy bonito escrito, pero cuando entramos a operar hacemos totalmente lo contrario entramos en stop, entro con 4 pips de riesgo, tengo que operar a 0.01, pero es que entro a 0.05, es que mi riesgo máximo 1%, entro a 4%. Entonces, claro, allí es donde vemos, es que tengo muy bonita escrita mi estrategia, pero cuando voy a final del mes no termino teniendo resultados. Pues es lo que pasa, es que hacemos nuestra estrategia y ya lo que tenemos que después hacer es cumplirla y no improvisar o con lo que inicié. La base de la estrategia o la razón de tener una estrategia es luego no improvisar. Tenemos por acá, también nos pregunta, vamos a ver qué otra pregunta tenemos por allí. Ya va que no logro, no hay más preguntas. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan?
Eh, Gracias a ti, Nicolás. Camilo nos pregunta, ¿la entrada a la zona de la vela de rechazo clave en el FIBO? Sí, claro, la vela de rechazo es uno de los indicadores que puedes usar, pero yo por eso espero el rompimiento, por lo que hice mención anteriormente. Te llega el precio aquí al 50, te deja un martillo, entras a compra y hace esto y va al 61. Te deja un martillo y vas y va al 78. Y como estás viendo, aquí hay un canal, ¿ok? Hasta que no te rompa este canal, para mí es la entrada. Entonces, una entrada, ahí sí, la vela que me haga aquí para mí es vinculante, porque ya está en un nivel probable. Si hizo el rompimiento, dos, y tercero me hizo una vela de rechazo, pues allí, Camilo, es donde yo veo la entrada. Cuando se unen estas cosas, ¿no? Luego tenemos Cristian. Con el abanico también se podría detectar a dónde va la tendencia. Sí, no uso el abanico, pero también es un indicador. Yo particularmente no lo uso y no podría decir de la efectividad que tiene de algo que no use. Pero también puedes tener otra pregunta que nos hacen por acá, que si tenemos, gracias por confirmarme el sonido, que se me quedó la pantalla un poco pegada. ¿Qué otro tipo de entrada más allá del nivel de FIBO? Pues indicadores hay muchos, podríamos usar otros. Yo te comento los que yo he medido, que es estos rompimientos en temporalidad menor. Es decir, yo analizo en 4 horas me llega el 61 el Fibonacci, primer síntoma de que hay posibilidad. Bajo a 1 hora y hago esa línea de tendencia de esos últimos bajos y altos que está haciendo y el rompimiento en 1 hora, pues a mí donde me termina de dar la entrada, por supuesto, esperando el retest de la tendencia, una vela que me quede clara luego que termine el rompimiento y a partir de allí pues ya empiezo a buscar objetivos. Se te pasa, que es lo importante de esta estrategia, que si aquí se te llega a pasar el rompimiento, pues en algún momento te dará algún retroceso y será en el retroceso donde entonces yo aprovecharé la entrada. Es decir, aquí hubo el rompimiento. Fíjense. En el rompimiento no entré. Cuando hace el retroceso, pues allí buscaré el nuevo. Aquí podemos sacar otro ejemplo, viendo en el pasado, en el futuro si no sabemos qué va a pasar. Pero el ejemplo que podemos usar acá, donde hizo el rompimiento, yo mido de acá a acá, vino al ¿qué? El rechazo en ese 78, entro acá y la expansión de Fibonacci me dice entre el 100 y 127 su llegada, llegó al 127, el 100 lo tocó primero, por supuesto, y el 127 hubo el rechazo y empezó a subir. ¿Qué haría yo aquí? La primera forma de poder entrar, fíjate, cuando yo mido toda esta caída, vuelvo a pasar lo mismo. Ya, borremos qué pasa acá. Cuando yo veo todo esto, fíjense que a lo que les hago referencia, ella baja, sube el 23, aquí me hizo un rechazo y sin embargo vuelve y rompe y va al 50. Aquí me hizo un rechazo y va al 61. ¿Por qué entro en el 61? No por el hecho que tenga el 61, es porque al unir los puntos me rompe. Mi entrada es acá o acá, cuando hizo el retest. ¿Me entienden? Es allí que hablo de el FIBO por sí solo no dice nada. Y sé que le ocurre mucho. Yo hice el FIBO, pero es que entró 38 y se va al 50. Es que entró 50 y va al 61. Y es que entró 71 y totalmente cambió la tendencia. Claro, porque el FIBO, recuerden que el FIBO me da niveles de soporte y resistencia muy probables, pero no te da la entrada. Entonces, prueben unir, en vez de entrar justo donde hubo el choque, en uno de estos choques del Fibonacci, pruébenlo entrar después del rompimiento. Ocurre la pregunta, ¿entro
Apenas rompe, pues yo le diría mucho mejor si esperan el retesteo de la zona. Y fíjense que hace el rompimiento, viene a la zona y aquí la entrada estaría mucho mejor. Y va a profe. ¿Ok? Veamos qué otra pregunta tenemos. ¿Tenemos alguna pregunta? Todavía nos quedan unos 5 minutos de preguntas. Podemos aprovechar. Nos pregunta Cristian, ¿cómo uso el RCI? Pues fíjate, ¿para qué uso yo el RCI? Porque una vez que vemos que viene una tendencia, es decir, hace un alto, viene a la zona, hace un alto, pues mientras que esto esté en subida y uniendo los puntos en el RSI también estén de subida, pues no veo más que va a continuar la tendencia. Ahora, cuando yo veo que me hace un alto, me vuelve a hacer un alto, me vuelve a hacer un alto, y al unir los puntos acá viene hacia abajo, como ven el caso, eso se llama divergencia. Es para lo único que está ese RSI ahí. Porque a mí ya me dice, si yo entré a comprar acá y vemos un alto, un bajo, y esto cómo está, también uno de los puntos y también está hacia arriba. Cuando yo veo que al unir estos puntos, aquí está hacia abajo, aquí ya lo que me dice es cuidado con la compra porque puede estar por cambiar la tendencia. Y fíjense cómo efectivamente cambió, repitió y aquí hay una entrada. El stop debe estar por, quería preguntar si la temporalidad es una hora para la estrategia. Sí, en una hora se da muy bien. ¿Por qué se da muy bien? Nos pregunta Billits, que si se da muy bien. Se da muy bien porque nos permite poder tener un buen balance. Uno de riesgo, tres de beneficio. Sabrán que si la aplican en 15 minutos, esta estrategia también les va a dar, pero un 3-1 ya es un poco más complicado. Están usando una temporalidad mucho más pequeña. Si la aplican en 4 horas, pues mucho mejor se le darán, porque podrán buscar unos profits mucho más grandes. Si la aplican en diario, mucho más swing tendrán que hacer y el riesgo-beneficio es mucho mejor. Pero en una hora va muy bien. Ven, rompimiento es en una hora, un riesgo siempre de 1% para buscar 3%. Testénla y me comentarán cuando gusten si realmente le ven resultado a la estrategia. ¿No usan Fibonacci? Pues yo uso el Fibonacci para ver las posibilidades y poner los profits a ese 127. Pero si no usan el Fibonacci esperando rompimiento y la ponen a 3-1, pues habrá algunas que le salgan, algunas no, pero verán que el porcentaje de acierto es bastante grande y adicional a eso, por ser más grande el beneficio que la pérdida, pues le terminará dando resultados. ¿El stop debe estar por debajo del mínimo de la vela o cuáles son los criterios? Pues fíjate, ¿cuál es el criterio mínimo que tú tienes que tener? Existe una mala creencia de que siempre el stop se pone igual. Si tú hay rompimiento y hay un retest acá, tú tienes que poner el stop debajo de esta última zona. ¿Ok? Ese es el stop ideal. Pero es que yo no puedo tener el stop ahí porque es que son 70 pips y mi cuenta no aguanta 70 pips. O le bajas el apalanque para que si cumple el criterio o no puedes entrar allí. O asume el riesgo de 70 pips. ¿Ok? Pero tú no puedes entrar acá y poner un stop a 10 pips acá, que ni siquiera lo deja al terminar la vela. Pues acuérdate que esto es una zona. Él puede hacer esto, hacer esto, hacer esto y se va arriba. Entonces, ya es complicado
si tú le dejas un stop tan pegado. Entonces, criterio, abajo de esta zona. ¿Qué pasa? A veces te hace un martillo, es decir, en esta zona, te deja un martillo, te deja una mecha y termina así, el criterio es arriba del martillo, ¿ok? O debajo de la última zona, de esa última vela que te dio entrada. ¿Cuántos pips? Pues depende del riesgo. Puedes poner a 15 pips de esa última vela, lo puedes poner a 20 pips, lo puedes poner a 10 pips, pero de la última vela, no a 10 pips de tu entrada. Eso sí, sí es muy pegado. ¿Ok? Y no sé si me escapa por ahí alguna pregunta. Tenemos, les comento, tenemos actualmente una promo que quiero comentársela. Gracias a nuestros brokers patrocinadores, trabajo con XTB, FXYAM y ATCX. Nosotros tenemos un curso valorado en 300 euros y actualmente por una cuenta real que pueden aperturar bajo nuestro link, les sale absolutamente gratis. ¿Qué es el requisito? Abrirlo bajo nuestra cuenta, bajo nuestro link y hacer un depósito de 500 dólares. El dinero de que ustedes rentabilicen allí es totalmente de ustedes, por eso el curso es totalmente gratis. ¿Qué tienen en el curso? 3 meses de acceso a nuestro canal premium, que tiene tres clases grupales a la semana. Si no la pueden ver en vivo, la pueden ver grabada. Y adicional a eso, durante 6 semanas, clases personalizadas conmigo, donde los ayudaré a entender esta estrategia. Si hay alguno que esté interesado en esto, aquí están todos nuestros contactos, nos pueden contactar para poderle dejar los links de acceso a la apertura de la cuenta. Pueden hacerlo a través de nuestro correo, tenemos nuestro teléfono que pueden escribir, ahí está la página web y todas nuestras redes son absolutamente iguales, G-Trade Academy, excepto el canal de Telegram, que luego de la G tiene un guión bajo. G-Trade Academy. De resto, todas nuestras redes pueden verlas absolutamente igual. Pueden ver más información como está en YouTube, pueden escribirnos cualquier duda que tengan sobre esto. Agradecido por la oportunidad de, de estar acá, de escucharme y bueno, espero en próxima ocasión poderlos ver a cada uno de ustedes acompañando. Totalmente agradecido y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias, Verónica, Antonio, Viles y a todos los demás. De verdad, agradecido de que todos ustedes estén aquí.